¿Qué tal si oramos juntos para que el Señor nos hable a través de su palabra? Padre, gracias también por tu palabra preciosa, esa revelación de tu persona que tú nos has dado a través de este libro maravilloso, que es al mismo tiempo un espejo en el cual podemos vernos tal como somos y también a través de él podemos conocerte a ti, que tú eres el infinito, ¿no? No podemos pretender que a través del estudio de este libro lleguemos a conocerte plenamente, totalmente, pero sí tenemos lo que necesitamos para esta vida. Gracias por ella. Gracias por cada persona. Gracias por cada familia. Gracias también por los que por alguna razón no han podido llegar el día de hoy. Bendícelos, cuídalos, guárdalos, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu a nuestros corazones y ayúdanos a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo. Bueno, estamos en nuestra campaña Transformados, ¿no? Estamos viendo cómo Dios ha venido tocando áreas importantes de nuestra vida. La primera de ellas, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? La salud espiritual, que es, dijimos, la base, la salud espiritual. La segunda fue la salud física, que para Dios también es importante nuestro cuerpo y cómo podemos encontrar esta salud física. La tercera, ¿cuál fue? La salud mental. Hablamos acerca de la salud mental y cómo Dios puede sanarnos también en esta área tan importante de nuestras vidas. Y el tema de hoy es la salud emocional. La salud emocional. El día de hoy vamos a hablar de esto. ¿Cómo lidiar con tus emociones? ¿Cómo lidiar con tus sentimientos? Bueno, hay un criterio técnico acerca de lo que son las emociones y los sentimientos. Sin embargo, lo usamos indistintamente y es así como yo lo voy a usar el día de hoy también. Indistintamente, emociones y sentimientos. Ya habrá en otro espacio el momento para hacer estas precisiones. En términos generales, hablamos acerca de emociones y sentimientos y entendemos como estas cosas que sentimos, ¿no es cierto? ¿Qué son estas cosas que sentimos? Alce la mano, ¿quién tiene sentimientos? ¿Quién no tiene sentimientos? ¿Saben quién no tiene sentimientos? El pastor Javi. ¿No es cierto? Él me confesó eso una vez. Él me dijo que se había acercado una persona a él y le había dicho, Pastor Javi, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Cuál? Le dijo a él. ¿Tienes sentimientos? Cuando pensamos, está riendo ahí atrás. Cuando pensamos en las emociones, todos quizá nos sentimos como esa niña de Intensamente, ¿no es cierto? Esta niña se llama Riley, ¿verdad? Esta niña de esta película, Intensamente, convive con 5 emociones. ¿Cuáles son esas 5 emociones? Alegría, tristeza, miedo, asco e ira. Es justo, ¿ya dije eso? Bueno, esa aparece creo después, ¿no es cierto? ¿No? ¿Esa está en la primera? Bueno, ya ven, ustedes saben más que yo. ¿Y qué es lo que pasa, no? Todas estas emociones dentro de esta niña literalmente están luchando por tomar el control de las acciones de esta niña. Y ella experimenta cambios significativos en su vida. Yo pensaba en esto, cada vez que nosotros experimentamos algún tipo de cambio, sentimos que hay emociones que literalmente están tratando de tomar el control de nuestra vida. Estos cambios a veces son pequeños, a veces son medianos, a veces son grandes, pero eso es lo que experimentamos. Y creo que todos podemos coincidir en que las emociones son complicadas. Todo el mundo las tiene. Todo el mundo lucha con ellas.
Muchos luchan con lo que sienten, quizá que con cualquier otra cosa en sus vidas. ¿Les pasa eso a ustedes? Y como si esto fuera poco, todos nosotros nadamos en el mar de las emociones de otros. O sea, no solamente lidiamos con nuestras emociones, también nos toca lidiar ¿con qué? Con las emociones de los otros. Quizá la mayoría de nosotros considera que las emociones, en lugar de ser una ventaja, particularmente con lo que se llama emociones negativas, ¿no? Quizá consideramos que las emociones son más un lastre que una bendición. ¿Lo sientes así? Creo que esto nos ha llevado a dos extremos a la hora de lidiar con las emociones. Un extremo es no confiar en ellas. Eso es un extremo. Dado que las emociones son complicadas, entonces muchos han optado por no confiar en ellas. Y el otro extremo, y voy a utilizar esta palabra, curiosamente, el otro extremo que ha optado muchas personas es que confían demasiado en ellas. ¿En cuál te ubicas tú? Decir, no, voy a anular mis emociones. O confío muchísimo en mis emociones. Bueno, estos dos extremos, el primero de ellos se le llama estoicismo. Pueden anotar ahí. No sé si tienen espacio ahí para anotar, ¿verdad? En sus hojitas. Ahora les entregamos una versión más pequeña del bosquejo para que ustedes puedan traer sus lentes. Ahí está. Se le llama estoicismo en este extremo de lidiar con las emociones. Los sentimientos no son del todo importantes. Este es este extremo, ¿cierto? Y se llama así por esta escuela filosófica que se llama justamente así el estoicismo. Y en esta escuela filosófica, ser un estoico significa tener dominio sobre la sensibilidad. Eso es el estoicismo. O sea, una persona que tiene dominio, que tiene autocontrol sobre las emociones, sobre las sensaciones que experimenta, ¿no? Entonces, básicamente, el estoicismo dice que los sentimientos no son del todo importantes. Eso es lo que dice, ¿no? Lo que importa es tu intelecto. Lo que importa es tu voluntad, ¿no? Las emociones están ahí a un lado. Entonces, si los sentimientos, las emociones son molestos, se descontrolan, nos hacen quedar mal muchas veces con nuestra pareja, nos hacen quedar mal con nuestros hijos. Entonces, ¿qué debemos hacer con las emociones en esta postura? Anularlas, darles de baja, aplastarlas lo más que podamos, y si no podemos, tratar de controlarlas al máximo posible. Esa es esta posición estoica. El otro extremo es el sentimentalismo. Anoten ahí. Ese es el otro extremo. El sentimentalismo. Curiosamente, a pesar de que nos cuesta lidiar con nuestras emociones, hay personas que se han entregado a ellas, a las emociones, ¿sí? Y el sentimentalismo es el extremo de decir que lo único que importa en la vida
es lo que yo siento. Ese es extremo. Entonces, no importa lo que pienso. No importa lo que está bien o lo que está mal. No importa lo que es popular o lo que es impopular. Lo que importa es hacer lo que sientes. Y nuestra cultura actualmente hace mucho eco de esta forma de pensar. De hecho, creo que el péndulo de la historia ha ido entre un lado y otro, ¿no? En un momento de la historia, la sociedad ha sido estoica, y en otro momento de la historia, y creo que estamos viviendo ese momento ahora, la sociedad completa es muy sentimentalista, ¿no? Hay stickers en los carros que dice, haz lo que sientes. Si no lo sientes, no lo hagas. Y equiparamos al sentir con lo que está bien y lo que está mal. Si lo sientes, ¿qué decimos? Está bien. Si no lo sientes, ¿qué decimos? Está mal. Y lo utilizamos en todo, ¿no? En la vocación. Si sientes que esa es tu carrera, ¿qué le decimos a los jóvenes? Estudia eso. Y muchos jóvenes abandonan sus carreras también. Si no sientes que esa es tu vocación, ¿qué decimos? Salte de esa carrera. Pero esto es cada vez más peligroso, porque lo mismo aplicamos a las iglesias. Si no te sientes bien en esta iglesia, ¿qué debes hacer? Busca otra. Y aplicamos a las relaciones. Si no te sientes bien en este matrimonio, ¿qué decimos? Divórciate. Esto es tremendo, porque nuestra sociedad casi por entera está sumida en esta forma de pensar, se ha inclinado y muchos son arrastrados a esta forma de pensar, ¿no es cierto? Evaluamos la vida en función de lo que sentimos. Ellas controlan tu vida, dominan tu vida, están a la orden de lo que tú deberías hacer o no hacer. Ojo, esto inclusive ha determinado el curso de las iglesias. Hay iglesias en las que dicen, lo que importa es que tú sigas la verdad de la palabra de Dios. No importa lo que tú sientas. ¿No es cierto? Yo crecí en una iglesia así, ¿no? Yo también soy del equipo del pastor Javi. Para mí las emociones están casi anuladas, ¿no? Si hay una tendencia en mi formación cristiana que me dice, no, tienes que anular lo que sientes, no tienes que sentir, ¿no? Y hay iglesias que se han desarrollado en esta línea. Lo que importa es lo que pienses de Dios, lo que importa es tu intelecto en Dios, lo que importa son tus creencias en Dios. Lo que sientes es un vagón del tren que puede estar o no. El tren va. Y hay otras iglesias en el otro extremo donde lo que importa es sentir. Si yo no tengo un momento especial en el espacio de la alabanza, de la adoración, si yo no siento, entonces Dios no está presente. Si yo no siento la calidez de la comunidad, entonces Dios no está presente. Si yo no siento, entre comillas, la presencia de Dios, entonces Dios no está presente. Entonces, muchas iglesias también se han ido por esta línea de pensamiento. Y esto a veces también hace parte de la realidad de la personalidad. Alguien decía una vez que un estoico generalmente se casa con un sentimentalista. Un sentimentalista generalmente se ve atraído por un estoico. Y entonces en la pareja hay uno que dice, bueno, aquí hay que llevar las cosas con mesura, con seso, ¿no es cierto? Y la otra persona, no, aquí hay que sentir, ¿no? Y nos criticamos mutuamente, es que tú nunca sientes nada. Y la otra persona, es que tú todo lo ves con el cerebro. ¿Les pasa eso? ¿En sus relaciones de pareja? Adivinen, en mi caso, ¿quién es el estoico? Mi esposa, pues, está claramente, se ve claramente eso. Ya ustedes la conocen, ¿no? Y yo soy el sentimental, por supuesto. A ver, pregúntale a tu pareja, ¿qué eres tú? Ustedes ya se conocen. Pregúntale a tu pareja.
Ya, no quedó nada de ti. Ve, ya le hicieron resentir a la pala. Ya está haciendo una promesa de cambio aquí. ¿Ah? Usted me hace de acuerdo que una vez yo tenía mi consultorio aquí al frente del Hospital de los Valles y le contaba esto a Pablo, creo. Y no venía, era una terapia de pareja y él no venía. Entonces no sé por qué bajé al parqueadero y lo encuentro ahí en el carro sentado. Y le toco, digo, ¿qué haces aquí? Me dice, oye, tengo que ser sincero contigo. Dice, cada que vamos a terapia salimos peor de lo que entramos. Dice, tú nos haces pelear mucho, dice. Y esta, bueno, puede ser también una tendencia de la personalidad. O somos estoicos o somos sentimentalistas. Pero, ¿qué es esto? Es la forma en que hemos optado para lidiar con nuestras emociones. Ahora, por supuesto, tenemos que lidiar con ellas. Las emociones siguen estando presentes. Sin embargo, estos dos extremos no son la forma de hacerlo. Yo diría que estos dos extremos son muy peligrosos. En el uno, por supuesto, anulamos las emociones y en el otro nos entregamos a ellas. No son saludables, hablando de salud emocional. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante lidiar con mis emociones de forma adecuada? Les voy a dar dos razones. Hay muchas, pero les voy a dar dos. Número uno, porque a menudo mis sentimientos son poco confiables. Anoten ahí. A menudo mis sentimientos son poco confiables. A menudo tus emociones te pueden llevar en la dirección equivocada. ¿Te ha pasado? A veces equiparamos las emociones con una cuestión instintiva también, ¿no? Y uno dice, sé lo que es correcto, ¿no? Yo siento en mi corazón que esta es la dirección correcta, ¿no? En esta relación de pareja, en este trabajo, en este negocio, en esta iglesia, y nos apoyamos ahí. Sin embargo, nos ha pasado que nos equivocamos. ¿Te ha pasado a ti? Sí, a mí también, nos ha pasado. Suelen fallar, suele ser deficiente. Nuestras emociones nos conducen a menudo a un callejón sin salida si depositamos nuestra confianza plenamente en ellas. Entonces no podemos depender de ellas. No todo lo que sientes es correcto. Te voy a decir esto con claridad, porque ahora vivimos en una sociedad extremadamente emocional. Te digo esto con claridad. No todo lo que sientes es correcto. Te voy a decir otra cosa. No todo lo que sientes sobre ti es correcto. Te voy a decir otra cosa. No todo lo que sientes sobre las otras personas es correcto. Hemos dado demasiado crédito a las emociones, ¿no? Casi como que fuera una especie de revelación divina. Y decimos esto que siento, entonces si yo lo siento, definitivamente así es. Déjame decirte que no. Y la razón fundamental de que esto sea así es que lo que llamamos pecado ha afectado profundamente nuestras emociones. Más adelante te voy a explicar un poquito más sobre esto. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que a uno le parecen, ¿qué dice ahí? Correctos. Pero en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo aquí el proverbista? Que no podemos confiar en nuestra percepción de lo que es correcto, particularmente en una era emocionalista. No podemos hacer eso. Así que tus emociones no son infalibles, no lo son.
Solo porque lo sientes no es verdad. Nuestros sentimientos a menudo están equivocados y nos guían en la dirección equivocada. Veo sus caras de decepción. Pero bueno, eso es lo que hace un amigo, ¿no? Causarte heridas buenas. Número 2. La segunda razón. Porque puedo ser manipulado. Escuche bien eso. Puedo ser manipulado. No puedo confiar en mis emociones, porque no son confiables generalmente. Y número 2. Porque puedo ser manipulado. Si siempre eres guiado por tus emociones en lugar de por lo que es correcto, por tus compromisos, por la verdad, entonces los demás pueden aprovecharse de ti. ¿No es cierto? Así es como funcionan las ventas, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes cuando estaban dialogando? El diálogo era entre el burro y Shrek. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando el burro le dice, estoy atrapado, no sé lo que hice, ¿y qué pasó? Y el otro le dice, ajá, compraste un tiempo compartido. Así es como funcionan las ventas, ¿no? En las ventas, lo que hace un vendedor, a los vendedores se les enseña a apelar a nuestra parte emocional, ¿cierto? Si un vendedor, por eso un vendedor tiene que cerrar una venta, ¿no? Cuando tú le dices a un vendedor, ¿sabes qué? Voy a pensarlo, voy a hablarlo con mi esposa, ¿qué te dice el vendedor? No, usted tiene que tomar una decisión ahora, porque mañana ya no va a haber ese descuento. Y un vendedor nos hace creer que necesitamos algo. ¿Saben cómo se le llama eso? Cuando apela a nuestras emociones y nosotros caemos en la compra. ¿Saben cómo se le llama eso? Se le llama compra compulsiva. Compra compulsiva. Y entonces resulta que llegamos a casa con un artefacto que no necesitamos y que la mayoría de las veces ni siquiera queríamos. ¿A cuánto les han pasado esto? Levanten su mano. A ver, aquí hay unos duros, ¿no? No se han dejado. Así es como funcionan las emociones. Entonces, claro, si confiamos en las emociones, podemos ser fácilmente manipulados. La Biblia dice ahí en Proverbios 25-28, como ciudad sin murallas e indefensa es lo que no puede controlarse. Hay otra traducción que creo que las puse ahí, es la Nueva Traducción Viviente, dice, una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. Entonces, si no tenemos control sobre nuestras emociones, somos como esta muralla destruida, ¿no? En esa época, entonces, un ejército podría entrar fácilmente, conquistar todo, destruir todo. Una persona sin control con sus emociones, entonces, sencillamente es como la idea es, no tiene protección, está a merced de los demás. Pero déjame decirte otra cosa, no solamente está a merced de los demás, también está a merced de sí mismo. ¿Recuerdan que hace 15 días hablamos de la naturaleza pecaminosa? ¿Recuerdan los que estuvieron acá hace 15 días? Y una persona que no tiene control sobre sus emociones está también a merced de su vieja naturaleza. Yo creo que dejé un espacio para escribir eso ahí. ¿No es cierto? Es esta tendencia natural al egocentrismo, esa tendencia natural a vivir lejos de Dios, a rebelarnos contra Dios. A eso le llamamos pecado. Entonces estamos a merced de esa realidad en nuestras vidas. Pero esto no es
todo, también estamos a merced del otro enemigo que lo mencionamos también hace 15 días. ¿Cuál era? Satanás. Y déjame decirte algo. Cuando estamos a merced de las emociones, Satanás hace una feria con nosotros. Hace una feria con nosotros. Él va a usar un resentimiento. Él va a usar los celos. Él va a usar la envidia para azotarte fuertemente. Él usará la amargura, Él va a usar la preocupación y Él va a usar tu ansiedad para revolcarte en el piso. Estamos a merced de esas cosas. Él va a usar la vergüenza, Él va a usar la culpa también para arrastrarte por el piso. En otras palabras, al confiar demasiado en las emociones, estamos a merced de este enemigo. Pero nosotros no queremos ser manipulados, ¿verdad? Así que debemos saber qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a nuestras emociones. Debemos saberlo. Ese es nuestro fundamento, la palabra del Señor. Porque si no, quedamos a merced de nuestros enemigos. Ahí en 1 de Pedro 5:8 dice, tengan, ¿qué dice ahí? Ajá, y manténganse, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? O sea, tenemos un enemigo que está y pone la imagen de un león, ¿no? Es un león, es este animal carnívoro que está acechando y va a atacar en el momento preciso. Esa es la figura que nos presenta la Biblia. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestras emociones? Bueno, quisiera en esta parte empezar preguntando, ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Yo les voy a dar un concepto. Quisiera que ustedes lo anoten ahí. Las emociones, en esencia, son el desbordamiento de lo que amamos. Anótelo ahí. Las emociones son, en esencia, el desbordamiento de lo que amamos. Nos alegramos, nos sentimos contentos cuando lo que amamos está bendecido, seguro y presente. ¿Les pasa? Ahí aparecen las emociones. Algunos me estaban poniendo cara, ¿de qué estás hablando, Ben? Por el otro lado, lloramos, nos enfurecemos y tememos cuando lo que amamos se pierde, se daña o es amenazado. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es como funcionamos. Entonces, repito, las emociones son el desbordamiento de lo que amamos. Ahora, partamos de 3 verdades bíblicas muy importantes brevemente. Número 1, Dios tiene emociones. Primera verdad, Dios tiene emociones. Cuando estudiamos la palabra, encontramos a Dios que siente ira, que siente alegría. Encontramos a Dios sintiendo tristeza, dolor, frustración, alegría, esperanza. Entonces, las emociones no son exclusivas de las personas. Dios tiene emociones. Primera verdad bíblica. Segunda verdad, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo seres emocionales. Y si Dios nos hizo con emociones, partamos del punto de que son buenas. Dios dice en el Génesis, y todo lo que Dios hizo, ¿era qué cosa? Bueno. Segunda verdad. Tercera verdad, nuestro corazón, que incluye nuestras emociones,
sufrió un daño irreparable. Nuestras emociones están dañadas. Las de todos. Como dijimos, no son confiables. Están dañadas por el pecado. Están dañadas por esa tendencia al egocentrismo. Están dañadas por esa tendencia a rebelarnos contra Dios. Si queremos una palabra moderna de la psicología, nuestras emociones tienen un sesgo. Esa es la palabra que se usa en psicología. Nuestras emociones están sesgadas o inclinadas al egocentrismo y a la rebeldía contra Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución que nos presenta la palabra de Dios? Si las emociones son el desbordamiento de lo que amamos, entonces la pregunta no es ¿qué siento? La pregunta que deberíamos plantearnos es ¿qué amo? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. ¿Qué amo? Porque eso va a determinar cómo fluyen nuestras emociones. ¿Y saben qué? Dios es un apasionado para amar. ¿No les parece? Ahora que se acercan las Navidades, ¿no les parece que la Navidad y todo lo que hay de la Navidad es una forma apasionada, yo diría que hasta dramática de amar de Dios? ¿No es cierto? Esa encarnación, ese pesebre, esa dinámica de la Navidad es una forma dramática de amar. Y cuando hablamos de la Pascua, también cuando vemos la pasión de Cristo, justo se llama pasión de Cristo porque es una forma dramática de amar. O sea, no cabe duda que el amor conlleva infinidad de emociones. Cuando uno ama apasionadamente, eso está lleno, abarrotado de emociones. Y allá nos lleva el Señor, ¿no? Jesús nos lleva a amar en dos direcciones. Número 1, primero, amar a Dios con todo tu ser. Esa es la primera dirección en la que Dios nos llama a amar. Si amar algo va a tener un impacto en mis emociones, la primera cosa que Dios nos dice es ama a Dios con todo tu ser. Marcos 12:30, ¿qué dice? Ama al Señor, tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Subrayen la palabra ama, amar, ama ahí. Subrayen la palabra ama. Creo que la mayoría de ustedes sabe que la palabra que se usa ahí es la palabra ágape. ¿No es cierto? Pero es interesante, porque esta palabra en los escritores del Nuevo Testamento solo la habían usado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para hablar del amor de Dios hacia nosotros. Porque es un tipo de amor, el más elevado tipo de amor. Los griegos tenían como 10 palabras, lamentablemente en nuestras Biblias en castellano todas se traducen como amor. Pero ustedes saben, había más de 10 palabras y esta es la más especial de todas. Por eso se la usaba para hablar del amor de Dios por nosotros. Porque es un tipo de amor entregado, es un tipo de amor sacrificial, es un tipo de amor desinteresado, es un tipo de amor que a veces no espera nada a cambio, es un tipo de amor donde este tipo de amor exige la entrega total del que está amando de esta manera. Y esta misma palabra es la que se usa aquí para pedirnos a nosotros que amemos así a Dios. ¿Qué les parece? Es impactante. Pero además, aquí el Señor Jesús le añade otras cosas. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
Estas tres palabras, ¿no? El corazón era el centro de la vida, ¿no? Ya sea física, espiritual o mental. Y el corazón es el que impulsa las creencias, las emociones, los pensamientos e inclusive las intenciones. Y el alma es parecido al corazón. Es casi el mismo concepto, es el centro de la vida. Y la mente, ¿saben qué es? Es parecido a lo del corazón, ¿no es cierto? Quizás, ¿saben que esta palabra mente no se encontraba en el relato original de Deuteronomio? Y se la añadió para también involucrar lo que los griegos pensaban. Es una parte del ser que involucra la parte lógica también, que era como pensaban los griegos. Entonces, en resumen, lo que está diciendo estas tres palabras es: ama a Dios con todo tu ser. Eso es lo que está diciendo. Ama a Dios con todo lo que tú eres. No, corazón, alma, mente, cubren todos los aspectos de nuestras personalidades, de nuestro ser, de nuestro pensamiento, y todo esto influye nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestros deseos y nuestras intenciones. Y le añade una palabrita más: la fuerza. Esta palabra quiere decir el alcance de esto, de esta entrega. ¿Notan ustedes? Lo que está diciendo aquí es: ama a Dios con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres, con todo tu ser interno, y que alcance lo más alto, lo más ancho, lo más profundo posible. Eso quiere decir con todas tus fuerzas. Si hay algo en lo que tienes que esforzarte, es amar a Dios sobre cualquier otra cosa en esta vida. ¿Saben lo que pasa en la práctica? Cuando amamos otras cosas más que a Dios, enfermamos nuestras emociones. Eso incluye tu pareja. Eso incluye tus hijos. Eso incluye tu trabajo. Eso incluye todo. Si tú amas más a tu esposa, a tu esposo, que a Dios, vas a enfermar tus emociones. Para alguien esto le sonará raro, pero esto es lo que pasa. Si tú amas más a tus hijos que a Dios, ojo, y no solamente te vas a enfermar tú, también los enfermas a ellos. Cuando amamos más a Dios que al resto de la creación, repito esto, cuando amamos más a Dios que al resto de la creación, ¿qué cantamos ahora? Libre soy. Soy libre para disfrutar el resto de la creación como Dios lo diseñó. Cuando amamos más otras cosas que a Dios, tenemos el grave riesgo de ser esclavizados. Y cuando amamos más a Dios, entonces Dios sana nuestras emociones. ¿Saben qué? No hay ansiedad, porque estamos seguros en Él. El futuro está seguro en Él. Porque la ansiedad es un trastorno de desconfianza sobre el futuro, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Cuando amamos a Dios, no hay envidia. Esta emoción que aparece intensamente, que es una distorsión, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay envidia? Porque en Dios tenemos todo lo que necesitamos.
Cuando amamos más a Dios, sí, experimentamos ira como Dios, pero por las cosas injustas y por el pecado. Cuando amamos más a Dios, la culpa desaparece porque Él cubre nuestras culpas. Cuando amamos más a Dios, la tristeza no se desborda porque tenemos esperanza más allá de esta vida. Cuando amamos más a Dios, el sinsentido y la apatía en la vida desaparecen porque en Dios tenemos propósito en esta vida. ¿Notan ustedes cómo impacta profundamente nuestras emociones? Amar más a Dios. Ese es el efecto sanador de amar más a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas posibles. A veces reunimos fuerzas para otras cosas y no reunimos fuerzas para amar a Dios. ¿Les ha pasado? A veces reunimos fuerzas para pelear con nuestras parejas, hijos, trabajadores, jefes. Tenemos tanta fuerza para pelear por esas cosas, pero lo que Jesús dice aquí es: reúne toda la fuerza que puedas para amar a Dios. ¿Quieren hacerlo? Amén. Ese es el desafío y eso sanará tus emociones poco a poco. ¿Saben cuánto tiempo nos va a tomar esto? Toda la vida, sí, es verdad. Y todos los días, si amamos más a Dios, entonces Él irá sanando nuestras emociones. Y la segunda parte de este texto, el versículo 31, Marcos 12:31 dice: amar a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice: no hay otro mandamiento. Noten ustedes que está en singular. No son dos mandamientos. Dice: no hay otro mandamiento. Es el mismo mandamiento. Es dos caras de la misma moneda. Cuando amamos más a Dios, entonces podemos amar a otras personas. Y este es el mandamiento más importante, es lo que está diciendo Jesús aquí. Ojo, el amar al prójimo, adivinen qué palabra se usa para amar al prójimo. La misma. Ágape es la misma con la que Dios nos ama a nosotros. Es la misma con la que se nos pide amar a Dios. Y es la misma palabra que se nos pide amar a otros. Es decir, de forma desinteresada, de forma sacrificial, de forma entregada, completamente. ¡Wow! Esto es impactante, ¿no es cierto? Porque se nos pide amar a Dios de esa manera. Con un amor desinteresado, honesto, un amor de decisión, un amor incondicional. Ahora, a diferencia del versículo anterior, donde dice ama a Dios con estos elementos, aquí se nos pone una especie de medida. Se nos dice ama a Dios ¿cómo? Como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Eso, como a ti mismo. Muy bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo he escuchado algunas cosas extrañas sobre esto. Yo he escuchado que algunos dicen, esto es un llamado a que te ames a ti. También he escuchado que dicen, esto es un llamado a que te ames a ti primero. ¿Creen ustedes que esto es así? ¿Ah? Veo unas caritas que sí. A ver, alcen la mano los que... Déjame decírtelo con la mayor claridad posible. No hay nada que enferme más tus emociones que amarte a ti primero y desmedidamente. Es lo más enfermante que un ser humano puede hacer. Es extremadamente tóxico. En mi ejercicio de terapia, vienen muchas personas y yo digo, ¿y cuál es tu problema? Me dice, yo tengo una baja autoestima, necesito que trabajes conmigo. Y lo que yo encuentro es que esta
baja autoestima no es sino una distorsión de un amor propio excesivo. Una persona se siente menos, no porque está preocupado por alguien más, no. Está preocupado por sí mismo. No tiene lo que desea. Envidia lo que otros tienen. Se compara con otros y por eso se siente menos. No es sino una distorsión de un amor enfermizo hacia sí mismo. ¿Saben qué? No nos falta amor propio. Nos sobra amor propio. Nos amamos excesivamente. Nos amamos a veces enfermizamente. Tanto nos amamos. Tanto nos amamos. Y yo a veces experimento esto en mi experiencia de ser papá, que supera el amor por mis propios hijos. A veces supera el amor por mi pareja. No necesitamos incentivo para esto. Nos sale natural. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es, si amas a los demás, como te amas a ti mismo, así que estás dispuesto a todo por ti, entonces vas a empezar a sanar. ¿Qué estás dispuesto a hacer por ti? Yo digo a veces haciendo matemáticas, ¿no? Si tan solo estuviéramos dispuestos a hacer por otros la mitad de lo que estamos locos por obtener y por hacer por nosotros mismos, este mundo sería diferente. Eso es sanador. Si nos entregamos a amar a los otros como nos amamos a nosotros, vamos a ir sanando. Vamos a ir sanando. Nuestras emociones van a ir sanando. Hay pocas cosas más sanadoras para nuestras emociones que amar a otros de formas sacrificiales y desinteresadas. Repito esto. Hay pocas cosas más sanadoras que amar a otros de formas sacrificiales y desinteresadas. ¿Quieres sanar tus emociones? Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Tus emociones van a ir sanando. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Puedes empezar con lo que están al lado tuyo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos. Y luego podemos ir extendiendo esto más allá. Esa es vida en misión. Ahora, yo tengo una expectativa con vida en misión. Tengo la expectativa, y ustedes nunca me han defraudado en esto. Ustedes siempre sobrepasan en generosidad. Yo le decía a esta persona con la que hablamos, con Tate Tiziana, le decía, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar de formas prácticas? Ella me decía, tengo 42 kits que podemos entregar. Y yo le decía, bueno, eso. Pero entre mí yo decía, ojalá pueda hacer más. Bueno, no nos dio más. Pero esto es una forma de amar. ¿Vamos a hacerlo? Amén. Vamos a hacerlo. Quiero terminar. Abraza a tu familia, tus amigos. Abraza a tu familia.
Dile a tu familia, quiero aprender a amarte con amor ágape. Ahora dígale, te amo. Pero para que se entienda que es amor ágape, dígale, te agapeo. Te agapeo mucho. Te agapeo con todo mi ser, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Oiga, si cada uno se dedicara solamente a amar a su propia familia como Dios nos manda, nuestras familias serían transformadas. Si solo hiciéramos eso, si cada familia hiciera eso. Pero claro, hay personas sin familias que necesitamos abrazar también. Vamos a amarnos con este amor ágape. A nosotros sí, a la familia, a la comunidad de familias. Pero también vamos a ir extendiendo ese amor a los que no tienen quien los ame, quien los agapee realmente. Queremos extender esto. Ese es el corazón de nuestra iglesia. Así nació esta iglesia, con ese corazón de vida y misión. Y vamos a luchar para que eso sea así siempre. Pero nace aquí y se extiende hacia allá. Vamos a hacerlo así. Amén. Amén.